Empezamos. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas desde las frías tierras de Estados Unidos y hoy en el proceso de jurando el nuevo presidente de Estados Unidos, a Joe Biden. Así que ojalá que tenga una buena presidencia y que nos vaya muy bien. Con mi amigo, nuestro colega Andrés Almanza desde Bogotá. También se ve que está frito por allá. Andrés, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que se van conectando. Pues sí, hay que decirlo, está haciendo un poco de frío aquí en Bogotá, y darle la bienvenida pues a los que van llegando. Y Carlos creo que también ya llegó y Carlos está está ahí. conectado, Sí, nuestro, entonces pues no, listos nuestro aquí para invitado. conversar hoy. Excelente. La invitación es agenden o programen sus agendas para el mayo 12 y 13 que regresamos con Tactical Edge Virtual, Andrés, a Latinoamérica. Así Un es, evento así que es. afortunadamente ha estado creciendo y muy buena acogida y de verdad gracias a todos los que han hecho posible que sigamos siguiendo adelante con esta iniciativa. Entonces, mayo 12 y 13 va a estar muy bueno, como siempre. Así que, bienvenidos. Antes de comenzar, ahí está Carlos. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, buenas, encantado. Excelente. Oh, Eh, y bueno, antes de comenzar de nuevo, preguntas aquí por el chat. Ahí Andrés y yo vamos a estar pendientes de las preguntas. Y o si no, por el Q&A. Entonces, bienvenidos a todos. La charla de hoy es acerca de un reporte muy interesante de Hornet Security. Carlos se comunicó conmigo por LinkedIn, la plataforma preferida de todos nosotros, y me envió un enlace al reporte y me pareció muy interesante y pues le extendimos la invitación a Carlos que nos acompañe. Carlos nos acompaña desde México. Carlos, dinos acerca de ti un poquitito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Primero, gracias por invitarme a que podamos compartir alguna información sobre el reporte. Bueno, yo soy Country Manager de Hornet Security para México y Centroamérica, que de hecho incluyen dentro de mi área también esta parte de Colombia. Y bueno, llevo 3 años en Hornet Security. Yo siempre me he dedicado, estoy especializado en temas de desarrollo seguro y desarrollo de herramientas de hacking, herramientas tácticas de seguridad. Y bueno, ahora pues me desempeño básicamente como country manager, que sabes que es una labor más comercial. Excelente. Y por el acento ves que eres bien mero mexicano. Bueno, soy español, pero llevo un buen rato ya por aquí, un buen rato. Excelente, excelente. Listo, Andrés, te iba a decir que si compartías el enlace con todos Claro que sí. el grupo. De Entonces, hecho, sí, podríamos compartir, si os parece, el documento. sí, por favor, Ya ya lo, sí. ya lo, ya yo lo puse el URL ahí para que la Ok, gente lo pueda descargar, entonces está listo. Entonces, pero sí, perfecto. Andrés, ¿por qué no compartes tu pantalla si puedes? Y vamos mirando el documento, si lo tienes listo, o la puedo compartir yo como Sí, tú. o yo Pues si también, quieres, como compártelo queráis. tú. O bueno, como quieran, no importa. O si Carlos, tú Sí. lo tienes, perfecto. Sí, claro. Listo. Entonces, Eh, este fue un documento muy interesante porque es un estudio hecho por Hornet Security acerca de las ciberamenazas que se vieron en el 2020, ¿correcto, Carlos? Pero enfocadas en... Es correcto. Bueno, nosotros el foco de investigación de Hornet Security es básicamente correo electrónico. Ok, ¿Eh? Ese es el foco de esta investigación. Porque la información que tenemos, con la que nosotros manejamos, indica que entre el 70 y algunos autores lo suben hasta el 98% de los ataques que recibe una compañía se inician en el correo electrónico. Ujú. es, Después, esto hay un proceso que si queréis ahora podemos comentar. sí, claro. Hay un proceso que es el que lleva a una empresa a terminar en un proceso de encriptación o de filiación de datos
o etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Pero Perfecto. inicialmente esto se produce por correo electrónico. Exacto. Y algo que me gusta de este, y lo conversábamos con Andrés de este reporte, es un reporte bueno y condensado porque es enfocado, ¿no? Son 14 páginas. No sé ustedes, yo cuando veo un reporte, yo primero veo cuántas páginas son las que me voy a consumir para poder hacer bien el tiempo. Y cuando yo veo 14, No, yo digo, no ah, hago esa listo, gracia. listo, esto lo hago en ya, no tengo que agendar. Así que me gustó mucho, de verdad me gustó mucho esto porque de nuevo es enfocado. Entonces comencemos porque hay cosas interesantes, como tú dices, Carlos, como dice el reporte, el tema de email es básicamente ingeniería social, ¿no? Por email y utiliza pues lo que está sucediendo en el momento y como dice aquí el tema, hubo dos temas interesantes durante el año, COVID-19, por supuesto, y segunda parte del año fue el tema de Black Lives Matter, ¿correcto? Correcto. Lo que hemos ido comprobando o analizando es que el número de ataques por correo electrónico en general se han ido no creciendo de manera lineal, sino como podemos ver aquí, ha habido un crecimiento exponencial. ¿Okay? Wow. Ha habido un crecimiento exponencial y además un elemento que como especialistas en seguridad debemos de tener en cuenta es que antes nos encontrábamos con diseños de ataques por parte de equipos o de gente con altos conocimientos técnicos, ¿no? Eran capaces de diseñar un ataque de una técnica social o lo que fuera, pero requerían altos conocimientos técnicos. Hoy estamos viendo que el requerimiento del conocimiento para montar este tipo de ataques es mucho más bajo. Tenemos un fenómeno nuevo que es Ransom as a Service. Sí. Podemos conseguir bajar código y de manera muy fácil y con conocimientos relativamente sencillos diseñar un ataque. Podemos comprar, si queremos, no por mucho dinero, un ransomware. Y todo esto, junto con la automatización de los procesos, nos está llevando a que el crecimiento no sea lineal, sino sea exponencial. Carlos, dijiste un par de cosas interesantes. El tema de ransomware as a service. Dijiste que es algo nuevo. Nosotros aquí en Tactical Edge conversamos con una ingeniera que trabajaba con Microsoft en Europa y eso fue hace un par de años. Y y la especialidad de ella era investigación de malware. Y ella dijo y eso fue hace un par de años, ella dijo lo que se venía, lo que ya estaban viendo es ransomware as a service. Correcto. Y ahí me quedó, pero de nuevo, hace 2 años. Entonces, cuando dices que es algo nuevo, estamos probablemente diciendo que está siendo más utilizado ahora porque nuevo ya no es, ¿no? Es correcto. Que si nosotros lo que estamos visualizando es que el uso de las herramientas se generaliza. Exacto. Okay. Lo cual es un fenómeno que Exacto. crece exponencialmente. Nuevamente, como podemos ver en el documento, estamos todavía utilizando tecnología, muchas veces todavía estamos utilizando archivos XML, estamos utilizando Visual Basic for Application, no son nuevas tecnologías, Exacto. sino, pero estamos utilizando de manera diferente. Ok. Perfecto. Entonces, como primer dato creo importante es este elemento de un crecimiento exponencial en el número de ataques, ¿no? Una preguntita más, porque algo que me causó aquí en este reporte es que dice que este es un reporte esto que estamos viendo aquí, de una asociación desde Alemania, ¿no? Enfocado en medianas empresas. Pero me imagino que esto esta tendencia se puede también aplicar a todas partes del mundo, no solamente en Alemania, ¿correcto? Pues nosotros somos una empresa alemana, entonces estamos con un análisis profundo de Alemania, pero efectivamente esto es extrapolable. Ok, perfecto.
De hecho, si nos focalizáramos un poco más en el área que yo analizo, que es América Latina, esta curva se incrementaría, de hecho, incluso más, digamos, de una manera más rápida en cuanto al crecimiento de los ataques. Porque en esta parte del mundo, sabes que hay un cierto retraso en cuanto a la adaptación de tecnologías de seguridad. Pero yo tengo ahí una inquietud, Carlos, porque nosotros aquí con Edgar siempre hemos llegado, como que en muchas de las conversaciones, siempre llegamos a el factor fundamental, si bien puede que nosotros tengamos algún retraso en el término de adopción de la tecnología, el factor humano es igual Europa, Asia, España, Italia, es exactamente igual. O sea, técnicamente, que podamos diseñar patrones culturales distintos, bueno, eso es un parámetro que puede ser importante. Sin embargo, los seres humanos somos los seres humanos y una de las cosas que tiene todos estos ataques de correo electrónico, que creo que inclusive a mí me gustó que lo tienes ahí por ahí relacionado, es que detrás hay personas. Correcto. Y las personas siempre van a ser, porque el adversario ya entendió eso, que las personas van a ser blanco. Entonces, podría no necesariamente, no sé, en mi opinión y apreciación, podría no ser necesariamente que el retraso en adquirir tecnología sea la única fuente por la que en América Latina, no sé cómo lo ves tú. No, yo creo que hay varios factores, como todo. En el entorno, cuando diseñamos una estrategia de seguridad, y esto es una cosa que a mí muchas veces me gusta recalcar cuando hablamos o hacemos una demostración de seguridad, es que muchas veces la gente espera, o el ingeniero espera, que porque adquiera más tecnología estoy más protegido. Yo creo, esto es una opinión personal. Excelente, ¿no? Ese punto. Es un mix. Es un mix. Debo de tener la infraestructura adecuada, debo de tener las herramientas adecuadas, no tengo por qué tampoco matar moscas a cañonazo, las herramientas adecuadas para mi infraestructura, y sí debo de tener el entrenamiento adecuado a las personas que van a utilizar en los distintos niveles de esta tecnología, desde el ingeniero de sistemas responsable de la plataforma hasta el usuario que recibe un correo electrónico o que introduce una USB en su máquina, ¿no? Debo de tratar de cubrir todos esos elementos, porque de nada sirve que yo ponga mucho software de seguridad y resulta que el usuario no entienda que no puede compartir su login y password de acceso al webmail, por ejemplo. No. Entonces, pues no sirvió de nada todo aquello que yo hice. Yo Exacto. Creo que el uso equilibrado es importante. Cuando hablamos de un cierto retraso, ¿por qué hemos tenido o estamos teniendo porcentualmente una cantidad de ataques en el último tiempo mayores? Yo creo que hay algunos factores. Hay algunos factores de capacitación, que yo creo que se debe invertir más en la capacitación de los usuarios, ¿okay? Y también hay una parte que yo creo que es incluso de los propios fabricantes. Sabes que en América Latina a veces algunas tecnologías se inician su comercialización en Europa o Estados Unidos y unos meses después iniciamos aquí. Eso nos incluimos todo, ¿vale? Y hay esos factores, no tanto de que el usuario a lo mejor no quiera la tecnología, sino que también se despliega un poco después. Esto abre unas ventanas de oportunidad, ¿no? También ha habido un reforzamiento por todo esto en Europa y Estados Unidos, a nivel de la infraestructura. Ha habido un reforzamiento y ha hecho que muchos grupos criminales se focalicen en América Latina, donde no ha llegado a lo mejor ese reforzamiento tan rápido, o hayan concentrado más ataques, aunque a lo mejor no sean tan rentables, pero hacen muchos más en nuestra área. Claro, porque estamos hablando usualmente de Bitcoin, y Bitcoin es Bitcoin, no importa en qué parte del mundo exactamente.
Lo que pasa es que en vez de cobrar, digamos, 10 bitcoins en Estados Unidos, le cobran 2 bitcoins a una empresa latinoamericana. Pero de nuevo, 2 bitcoins son 2 bitcoins aquí y allá Exactamente. y está lo mismo. A mí me encantó mucho esto, este calendario, cuando lo Correcto. comencé a ver, me gustó mucho. Explícanos qué estamos viendo aquí. Bien, aquí tenemos las amenazas, ¿vale? La mayoría son CryptoLocker o elementos que utilizamos para colocar un CryptoLocker, porque para un ataque normalmente, cuando hablamos de ataques sofisticados y no una cuestión únicamente de phishing para obtener unas claves o las claves del Facebook, sí, cuando hablamos de algo más sofisticado, normalmente hay etapas y oleadas, ¿ok? O sea, se requiere realizar varios pasos. Y aquí, bueno, pues son Emotec, bueno, algunos troyanos bancarios y demás, pero si nos damos cuenta, hay oleadas, ¿ok? Una primera oleada, yo puedo tratar de colocar el driver, lo que me va a permitir introducir el troyano, obtener una serie de información. Si te das cuenta, en enero tuvimos una oleada importante, sobre todo de Emotet. ¿Eh? Que Emotet, lo que comentabais antes, Emotet no es una tecnología nueva. Exacto. Correcto, no es una tecnología nueva, sino es una tecnología que estamos volviendo a ver. Y así en el calendario podemos ver las distintas oleadas. Si os dais cuenta, abril y mayo y junio hubo una oleada importante de QuadBot. Y si os dais cuenta, en los meses de julio, agosto y septiembre ya hubo oleada de todo. De todo. ¿No? De todo. De todo. Y todos los grupos que utilizan estas tecnologías estuvieron muy activos. Y ¿no? Carlos, yo me acuerdo muy bien durante el año, cuando salían todos esos, que la mayoría de los reportes, cuando decían que se está viendo Drydex o Quackbot y todo eso, siempre decían que se veían más en las regiones europeas y buenas americanas y dejaban a Latinoamérica por fuera. Y entonces me imagino que mucha gente decía, bueno, pues entonces nosotros estamos bien o no, no somos no estamos enfocados, no somos el foque, pero yo creo que eso no es correcto. Esa no debería ser lo que ese no es lo que deberíamos hacer como profesionales, ¿correcto? Si vemos que hay ataques utilizando Emotet, aunque sea en Europa, debemos entonces hacer nuestra tarea a nivel local, ¿correcto? Para verificar qué podemos hacer nosotros para protegernos cuando esto venga hacia nosotros, porque viene. Estoy totalmente de acuerdo. No creo que haya mucho más que añadir, eso sí. Sí, eso sí. Así que, Edgar, yo creo que tú pones un punto que es importante porque lo hemos hablado varias veces y es la capacidad que debe tener el profesional de ciberseguridad para hacer su prospectiva, diseñando los escenarios de lo que se tiene que estar viendo en el futuro. Entonces, casi que estás diciendo en otros términos, la visión sistémica de un profesional debe ser clara, no importa que suceda en la China, él tiene que estar en capacidad de poder estar viendo el problema en Estar conectado, estar dimensiones comunicado. sistémicas y no en, porque no suceden, seguramente como lo que está sucediendo aquí en Colombia, que tenemos la operación Expalax y a lo mejor nadie la está viendo, sino solo Colombia, pero eso no significa que no se puede estudiar para mirar qué hacer si eso llega aquí. Exacto. Hay una pregunta aquí de Pablo Masjoan. Dice que en América Latina pareciera que tendría impacto más lejano. Se me perdió aquí. Sí, más lejano. Sí, que en América Latina parecería que tendría impacto más lejano los frenos a los pagos de extorsiones que fijó la normativa de OFAC. ¿Qué es OFAC? ¿Tú sabes, Andrés? Tiene que ser algo de financiero, ¿no? Sí, eso es una Organización normativa financiera, internacional algo así. financiera. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, parece que ellos entonces sacaron una normativa, no paguen extorsiones. Y lo que dice Pablo entonces es que gracias a eso es también porque no vemos pagos a extorsiones y por eso Latinoamérica no es un buen foco para los ataques porque saben que no van a recibir pagos. ¿Eso podría infundir un poco, Carlos, en esto? No lo sé, yo no Ok. conozco en detalle esa información que estás Oh, dando, ok. con lo cual Ok. no lo sé. Yo, Ok. por mi experiencia que he tenido con empresas, con distintas empresas en distintos sectores,
hay compañías que han tenido un secuestro de información y han decidido... Han habido varias, ¿no? Sí. Y grandes. Y han decidido pagar, y algunas que no, pero no tenemos el dato, porque eso creo que tampoco es una cosa que ellos publiquen o digan, pues, yo pagué. No, claramente. Exacto. Sí. Lo que yo sí creo que es importante es entender que muchas veces es muy, y lo sabéis, como el que causa el gran impacto es, por ejemplo, compañías muy grandes, ¿no? Pues compañías, como sabéis, que se publicó que Pemex tuvo un ataque, ¿no? O este tipo de compañías. Pero la realidad del día a día creo que es más triste, porque son muchas pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido realmente industrial, ¿no? Aquí y en todo el mundo, ¿no? Al final no son grandes multinacionales, sino estas pequeñas y medianas empresas, las que sí están recibiendo ataques continuamente, y que muchas veces no termina en una extorsión directa, sino puede terminar en adquirir o en tener información de sus cuentas o información estratégica para ellos, ¿no? Yo me encuentro con muchas empresas que lo que están sintiendo, por ejemplo, es que les están robando información, ¿no? Eso es una cuestión muy común. Rapidito, Carlos. Aquí tenemos una pregunta. Sí, no, lo que hacen es que nos resaltan que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es lo que pone normativas, y una de esas es que uno de los grandes discursos es: ¿pagamos o no pagamos? Entonces en Estados Unidos sí es ilegal pagar. Pero todo el mundo paga. Exacto, es que iba para allá, porque muchos grandes analistas, por ejemplo, el año pasado yo vi un informe de Forrester, en donde ya diseñaron un protocolo de cómo deberían ser los pagos de una extorsión de ransom. ¿Sí? Inclusive creo que por ahí lo publiqué en alguna de las redes sociales, porque parecía muy curioso tener ya un protocolo definido. Efectivamente, y en la misma política, pues, del gobierno de Estados Unidos, pues nosotros nos negociamos con, en este caso, ciberterroristas. Sí. Y aún así, pues la situación, imaginémonos el caso de un hospital como en Estados Unidos ya pasó, le secuestra una unidad de cuidados intensivos, una unidad de emergencia, y decide pagar por la universidad también. Entonces, ese es todo un discurso, ¿no? Exacto. Listo, entonces esto aquí, regresando aquí a la conversación con Carlos, el Emoter, como dice Carlos, es algo del 2014, y como todavía lo estamos viendo, y de acuerdo al calendario, fue durísimo en enero y no desapareció por unos meses, pero regresó de nuevo. 2014, Carlos, ¿no deberíamos estar siendo víctimas de algo del 2014? Bueno, yo creo que, como se puede analizar en el documento, el diseño de un ataque es una serie de pasos utilizados de determinadas maneras para burlar algunos mecanismos de seguridad que normalmente tienen las empresas. La mayoría de las empresas que sufren este tipo de ataques, yo creo que, quitando los que salen en la prensa, ¿no?, que pueden ser Pemex o grandes organizaciones que también lo sufren, hay un sector enorme de esas medianas compañías, ¿no?, que en muchos casos no tienen a lo mejor o la capacidad o los recursos o el conocimiento, no sé, para disponer de múltiples herramientas y estar continuamente al día en esto. Por ejemplo, la manera de ofuscar la entrada de un correo electrónico, de un malware, se está haciendo de maneras muy sencillas, con archivos encriptados o con archivos utilizando XML, o sea, tecnologías bien antiguas, ¿no?, como Visual Basic for Script, ¿no?, pero burlando de manera sencilla estos mecanismos de seguridad de los anti-malware, que por su propia arquitectura requieren hacer un proceso de abrir el archivo y demás,
que podemos ofuscar, ¿no? Ok. Entonces, utilizar estas tecnologías que a lo mejor son sencillas y es lo que hablamos, cada vez requieren menos conocimiento técnico, Claro. es lo que está haciendo que se estén teniendo este número tan alto de ataques. Y eso es un tema muy interesante, Carlos, porque significa que este número de ataques, eso que vimos, la curva al principio, eso va a estar casi vertical en algún momento, correcto, correcto, va hacia allá, porque si es fácil de hacer el ataque y es exitoso y genera algunos ingresos, no se va a parar, eso va a continuar y va a seguir creciendo. Yo creo que esto todos los analistas, incluido nuestro equipo de seguridad, es lo que vamos informando, ¿no? a las compañías. Esto es un proceso que no va a parar, sino que irá creciendo cada vez más. Porque además, también hay que tener en cuenta que cada día tenemos más dispositivos conectados. Exacto. Acá en Estados Unidos hay un comercial nuevo que dicen que en el 2025 vamos a tener, y salen con el número, 200 billones de dispositivos conectados a Internet. Eso asusta, Pues asusta claro, mucho. imagínate. Entonces sí, impresionante. Esto quiere decir que además, si vemos los entornos de seguridad, los dispositivos, la mayoría de los dispositivos que conectamos a Internet, la mayoría de los dispositivos no disponen no tienen, por definición, un sistema operativo seguro. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Entonces, es muy fácil acceder a estos dispositivos. Y no hay una estrategia, si lo analizamos, de seguridad clara, por ejemplo, a todo lo que viene del Internet de las cosas, ¿no? Sí, claro. No hay una estrategia. Algunas compañías están desarrollando algunos sistemas operativos para robots, para este tipo de cosas, pero la adopción de estas tecnologías está todavía muy verde, ¿no? O sea, no hay una estrategia de seguridad. Entonces, estamos muy focalizados las empresas en tener sistemas perimetrales, sistemas muy bien que protejan esto, pero van a ir entrando en la empresa una serie de nuevos dispositivos que abren la puerta a otro tipo de ataques o de obtener información o de extorsiones, etcétera, etcétera. Y hoy creo yo que una cuestión importante es cambiar el paradigma de entender. Muchas veces cuando alguien monta un negocio se asegura mucho de poner una alarma y de poner cerrar adecuadamente la puerta, ¿no? Todavía la parte física del negocio, cuando hoy, a mi entender, todo esto evidentemente es una opinión personal, el gran activo está en otro sitio. Lo que a mí me interesa o vale mucho dinero de tu organización, aparte de extorsionarte, puede ser otra información, ¿no? Si eres un vendedor que está vendiendo online, conocer tu estrategia de lo que vas a vender o cómo llegan tus importaciones o cómo estás haciendo este tipo de cosas, puede ser incluso más interesante que ir a sacarte un producto de tu tienda, ¿no? Exacto. Me interesa menos, vale menos y es mucho más riesgoso. Sí. Y lo otro es muy sencillo. Sí, correcto. O sea, aquí creo que hay un cambio de paradigma, ¿no? Y aquí estamos viendo los macros, como tú dices, tecnología antigua, los XLMs. Aquí estamos viendo cómo se están utilizando macros todavía para hacer este tipo de ataques. Pero, sobre todo, nosotros tenemos una estrategia muy en el tema de Office y de Office 365, este tipo de archivos, ¿no? Porque es el archivo donde el usuario más fácil cae, ¿no? Recibe ahí un archivo que pone un archivo, un Word, y la gente lo abre, ¿no? Claro, claro. Si yo recibo un correo que aparentemente viene de mi empresa y que además es un Word y me dice instrucciones para trabajo seguro en casa, y yo
soy una persona que tengo que trabajar desde casa por temas de la pandemia, medidas a tomar, pues lo más fácil es que lo abra, porque hay una suplantación de identidad, yo lo veo, y viene de la compañía, y además pues, de un tema que a mí no me parece extraño, ¿no? Entonces, lo más seguro es que llegue a clic, y si me dice, oye, descárgate la actualización de tal, pues le voy a decir que sí. Exacto. Y esto es muy común, esto ocurre todos los días, y no podemos decirle al usuario que por qué abrió eso, porque dentro de la lógica... No se puede, no se puede culpar al usuario. Correcto. Entonces, herramientas que permitan hacer esto, pues aquí estamos en la parte de la herramienta. Aquí el usuario a lo mejor puede entenderlo, pero necesitamos una herramienta que nos permita ya abordar en ese momento donde evitar esa suplantación de identidad, y evitar que si hubiéramos evitado esa suplantación de identidad primero, ya habíamos evitado que ese correo llegue, ¿no? Con un correo adjunto. Entonces, y después, bueno, formar al usuario en caso de dudas, ¿no? Exacto. Pero no es fácil. No, por eso estamos conversando acerca de tecnología de los 90s. Exactamente. Si os dais cuenta, fijaros lo que hablamos, Driver es un troyano que se descubrió en el 2011. Pero, en cambio, es en el 2020 cuando se ha usado masivamente en campañas de spam malicioso. Por el tema de la oportunidad, exacto. Todos estamos en casa y entonces hay más tráfico de correo, más visibilidad de correo electrónico porque estamos todos desconectados. Estamos conectados remotamente. Tiene. Y si nos damos cuenta, hay un detalle en cuanto al software, que si os dais cuenta, cada uno de ellos tiene una función. Por ejemplo, en el caso de Driver lo que tenemos es un malware que lo que trata es de identificar ordenadores y robar datos bancarios. Pues este es su objetivo. Pero ¿cómo yo coloco esto muchas veces? Bueno, pues tenemos software específico para cargar otro software malicioso. Exacto. ¿No? Entonces, para utilizar ese vector, ¿no? Y ese es un tema interesante, Carlos y Andrés, y los que nos están acompañando. Cuando yo leo acerca de Dridex y dice exactamente, este es un troyano enfocado para la banca. Entonces inmediatamente yo pienso, entonces, pues yo no soy banca. yo soy esto o yo soy esto. Pero en realidad el Dridex no le importa qué mercado, qué vertical estás tú metido, ¿correcto? Te va a atacar y te va a atacar con la misma, esté enfocado o no esté enfocado en banco. Últimamente vemos que no sé si supongo que incluso a lo mejor os ha pasado, de pequeños, introducimos un troyano, traigo esa información, y lo que recibo en la cuenta, realmente es a lo mejor pequeños cargos muy pequeños, de $1. $1. Ok. ¿No? Yo he entregado de alguna manera esa información a través de un troyano, no lo sé, pero resulta que tienes que pone Google 28. Sí. Y tienes en tu cuenta, en tu estado de cuenta, Google 28, $1.25. Pues nadie le presta atención. Exacto. Pues dice, pues o algo que habré comprado, o alguna suscripción de mi hijo. Una suscripción que se me olvidó, exacto. Okay. Imaginaros eso en que yo consiga cargar que tenga 500.000 todos los meses. Estoy llevando $500.000 con ese pequeño cargo, utilizando algún troyano sencillo que además lo compré por $1.500. Imagínate, la rentabilidad es impresionante. Es impresionante. Por eso el FBI y demás indican que hay muchas, después a lo mejor de otros negocios, ¿no? El cibercrimen es uno de los principales negocios pues que ahora estamos viendo, ¿no? Sí, exacto. Wow, ok.
Entonces sigamos con Bien. ¿Hacia dónde vamos? Las tendencias. Bueno, nos dice que bueno, tenemos acontecimientos en 2020, pero supongo que en el 21 tendremos, en el Lo 22 mismo. también, Sí, claro. cada vez tendremos uno, ¿no? Sí. Por el cual los cibercriminales van a tratar de obtener. Y además, cada vez por más medios, porque cada vez tenemos más dispositivos y cada vez hay más medios, ¿no? Entonces, Interesante. Ese sí es interesante. O sea que no solamente por correo electrónico, pero también por la conectividad. Cualquier equipo que se conecte de cualquier parte puede estar susceptible a, a descargar estos archivos. Ok. Wow. sí, yo creo que cada vez más dispositivos. Estos dispositivos, por definición, no vienen con grandes tecnologías de seguridad, ¿no? Y Y interesante, porque acá en Estados Unidos esta semana pasada fue el tema de que el presidente Biden tiene su bicicleta, su Peloton, para hacer ejercicios por bicicleta, ¿no? Y de nuevo, no sé si conocen en Latinoamérica lo que es pelotón, pero te da una bicicleta, tú dentro de la casa haciendo bicicleta, pero tú te conectas a internet con otro grupo de personas y estás como que estás dándole vuelta. Pues el tema es que decían que el presidente Biden iba a traer su pelotón a su oficina en la Casa Blanca y gente en el mundo de seguridad decía que esto es un punto de entrada correcto. de Claro, ese podría tema. ser, porque lo más probable es que la conectaría a la red y pues Exacto. obviamente. A eso va la gente, exacto. Y ahí es lo que está diciendo Carlos. Hay más puntos de conexión donde se pueden descargar estos archivos maliciosos. Es que hoy, y esto yo creo que lo hacemos todos, ya lo sabes, utilizamos la app de deporte en el teléfono móvil, lo cual no sabemos nuestros datos con qué garantías se están guardando en la nube de este proveedor. Pues en el caso de Pelotón, ¿no? Pues con Exacto. qué garantías de seguridad se están guardando esa ¿Quién, información. quién tiene acceso? Exacto. Y estamos identificando en esa conexión muchas cosas. Estamos identificando la ubicación, estamos identificando a qué hora nos conectamos, lo cual estamos dando perfiles de comportamiento, ¿no? Que junto con otra información pues podemos estar dando mucha información sobre nosotros para alguien targetizar un determinado ataque, ¿no? Exacto. Exacto. Esta gráfica que tienes ahí me llama mucho la atención, pues porque eh, me recuerda a un informe que estaba leyendo precisamente el año pasado. Al verla, me lo trajo a la cabeza, sobre todo con el tema del spam. Y aquí me gustaría, de pronto pues, porque el otro informe que estaba leyendo, muestra el spam como la técnica que ya menos se usa. Sin embargo, cuando veo aquí los datos, la veo al revés. Entonces, no sabría si habría que mirar el contexto muy probablemente del informe de ustedes. Sin embargo, me causó curiosidad porque los datos globales iban mostrando como un declive significativamente importante en el uso del spam. El spam ya casi no es efectivo, lo utilizan para otras cosas que no están propiamente relacionadas con, no es que no estén relacionadas con el cibercrimen, pero sí me gustaría como entenderlo un poco. Ok. Sí, porque este es un término como muy manoseado que cada uno lo interpreta de una determinada manera. Vamos a considerar como spam, en nuestra opinión, todo aquel correo que es enviado, ya sea maliciosa o no maliciosamente, ya sea con alguna otra técnica, que se recibe sin ser solicitado o sin tener un objetivo, ¿no? O sea, claro, de comunicación en la empresa. Entonces, aquí vemos la imagen, cuando hablamos de spam, indicamos todo el spam. Todo aquel correo que indistintamente de la técnica sea un correo no deseado. ¿Okay? Lo que sí que puede ser, y esto en otros informes puede ser, que el spam malicioso con un malware, o sea, ese que está diseñado directamente para realizar un daño, decrezca.
ese dato efectivamente sí que también lo manejamos nosotros, ¿vale? Sí, creo Con que la respecto a siguiente otras gráfica técnicas. es eso. ¿Sí? Exactamente. Exacto. ¿Sí? La siguiente gráfica precisamente muestra lo contrario. El spam está, ¿sí?, por debajo Exactamente. y coincide pues con, como, oiga, mire, el spam. Lo tenemos aquí, exactamente. Quiere decir, si te das cuenta, las técnicas de Infomail, ¿no?, que serían técnicas de hacerte llegar sin ser correos maliciosos, normalmente son correos que no contienen en sí nada malicioso, pueden ser información, pero puede ser información sesgada, ya sabemos, para llevarte a realizar alguna acción. Si te das cuenta, la parte del malware, o sea, el correo que en sí lleva un malware, lo tenemos en la parte más baja. Es decir, a lo mejor hay otra mejor técnica para colocar un malware, ¿no? Lo que Claro. sí nos permite el spam muchas veces targetizar el ataque. Pero efectivamente hay un decrecimiento del uso de esta tecnología si nos damos cuenta ya en el último trimestre del año. ¿Y A eso es partir de la... porque hay alguna razón por la cual ese decline en el uso de la tecnología? Yo no tengo la Ok, respuesta exacta para ok, eso. ok. Supongo que o han estado... Se fueron de vacaciones. Sí, No, pero no, yo creería que puede también estar muy influenciado por la capacidad. O sea, lo que sí hay que reconocer es que muchos proveedores de tecnologías han aumentado sus capacidades. Porque Entonces, ya estamos en mayo, sí, ya llevábamos como 3 meses en cuarentena y se aplicaron algunos filtros adicionales. Ok, claro, entonces eso puede presionar a que disminuya. Y a mí me gusta algo que dice Carlos. Muy probablemente los adversarios también muy astutamente dijeron, mire, con un spam de COVID puede que no sea tan convencido. Todo el mundo va a estar hablando de COVID. Mejor enviemos otras cosas para llevar malware, porque ese va a ya, ser el más fácil de detectar, porque va a ser el más fácil de identificar, porque todos los proveedores van a crear más filtros. exacto. El adversario siempre hace su trabajo, que eso no lo Claro. podemos olvidar. Esos sí están Sí, conectados y sí, claro. estudiando y todo. Interesante. creo que Este me gustó. Andrés ha dado un dato muy importante. Y hay que entender que en seguridad, los que estamos del lado de la seguridad vamos detrás, persiguiendo, Mm, ¿no?, al adversario. Nosotros podemos detectar un ataque cuando ese ataque se ha producido. Correcto. Es decir, y requerimos una base suficiente para determinar el patrón del ataque. De hecho, elaboramos casi mensualmente, elaboramos sobre los ataques más sofisticados, nosotros elaboramos un dossier técnico que explicamos cómo se ha hecho, se ha realizado el ataque. Pero evidentemente nosotros hacemos un informe una vez que el ataque se produjo claro, y normalmente tuvo éxito. claro. Entonces, esto es como todo. Si ponemos una alarma o una cámara en la puerta de un comercio porque sabemos que ya han habido ataques que la gente ha entrado a través de la puerta. Entonces, Ok, por eso bloqueamos la puerta, ¿no? exacto. Ok, Entonces, esto es igual. Nosotros, expertos de seguridad, en muchos casos vamos viendo las tendencias, que es lo que podemos ir explicando aquí. Esto es, como digo, como los economistas, que nos cuentan siempre, se equivocan de lo que va a pasar y nos cuentan por qué se equivocaron. ¿No? Muchas veces, ¿no? siempre están correctos, exacto. Sí, ¿por qué no pasó aquello? ¿No? La Exacto. tendencia económica. Bueno, pues Exacto. un poco estamos en estas. Aquí se damos cuenta, nos dice en el entorno del spam, las referencias, cuando se empezó a utilizar una referencia muy a COVID y cuando no. Y efectivamente, Andrés, como tú dices, pues muy bien puede ser que a partir de marzo o abril ya no fuera tan eficaz, porque pues, todos los fabricantes de seguridad y los usuarios pues ya sabían que le podían llegar correos hablando de COVID y efectivamente pues en ese trimestre ya vemos una caída importante, ¿no?
creo que puede ser una explicación, ¿no? Bueno, aquí hemos visto algunos ejemplos de cómo utilizan un spam, ¿no? Vendiendo. Y fijaros bien lo que hablábamos antes. Se utiliza una combinación en muchos casos de malwares para conseguir colocar un malware dentro de la empresa. Normalmente no es uno solo, es una combinación, es una técnica, ¿eh? de tecnologías, ¿no? Y en un momento determinado, pues, ¿quién no abrió algo de esto y dijo, oye, a ver qué está, ¿no? Exacto. Y de nuevo, lo que está bien diseñado, los colores llamativos, bien profesionales, uno ya no come, uno ya no cae, mejor dicho, uno piensa que eso es real, porque mira cómo se ve eso. Pero Impresionante. vamos al punto. El adversario que entendió que todo esto son mensajes que afectan es al consumidor, a la persona. Mm, Y pues yo también estoy de acuerdo, pues si tú me muestras eso, si la verdad está muy profesional y muy probablemente más de uno caeremos, claro, probablemente. ¿Sí? obvio, obvio, impresionante. Al final, necesitamos, si os dais cuenta, en un ataque de correo electrónico, la intervención del usuario final para que proceda, ya sea vía un link o un enlace o vía ejecutando un archivo, necesitamos convencerlo de que haga una acción. Mm, ¿Sí? sí, Bien, otra estafa que ya habréis visto, mm, que igual se migraron aquí. mm, Andrés, pasaron de COVID a entonces ahora mando correos como la Organización Mundial de la Salud solicitando una donación y una donación que yo no quiero donde caemos muchos. ¿No? Yo creo que y este ya no tiene que tener troyanos, porque estos básicamente te mandan a un enlace donde tú das tu información y donas. Ya no, ya es asunto tuyo si quieres donar o no, pero no te instalan troyanos ni nada. O sea, es correcto, utilizando el sentimiento de las personas. Impresionante. correcto. Y creo que aquí por mucho habremos caído, pues porque en un momento de estos, ¿no? Pues, tratar de ayudar como que todos estamos en la, ¿no? en la disposición. Exacto, ¿No? exacto. Bien, aquí tenemos más tendencias, ¿vale? Cuéntanos acerca de esto, que esto es lo que le gustó mucho a Andrés, esta Ok, parte, ¿no, Andrés? El ransom Sí, leaks sí, y el me parecieron muy chéveres ransomware. los términos, me parecieron muy interesantes. Sí, sí, perfecto. entonces me parecería que como tendencia vale la pena hablar de ellos. Bien. Ransomware, como sabes, es este término, ¿no? que hemos utilizado para encriptar una máquina. ¿Ok? La técnica, como ransomware, se ha sofisticado y creo que se ha hecho más dañina o más peligrosa, ya que lo primero que veíamos es que el ransomware encriptaba un servidor, ¿no? En muchos casos buscando servidores de base de datos. Y la experiencia que a mí me tocó en aquellos clientes que me llamaron, no sé vosotros que como lo habéis visto, pero hubo una tendencia a encriptar servidores de base de datos porque si encripto la base de datos, pues ya está, ¿no? Sí. Bien. Pero se encriptaba la base de datos y se solicitaba un rescate para entregar la herramienta de desencriptación, que a veces funcionaba y otras veces no, y otras veces ni siquiera se entregaba, ¿no? Bien. Pero hemos visto un paso que es primero de encriptar, yo extraigo la información de la base de datos. Yo esa información la extraigo, normalmente ya sabes, pues, no es muy complicado lanzar un script que haga un CSV y extraiga esa información de la base de datos y posteriormente la encripto. ¿Okay? Con lo cual yo ya tengo dos armas con las que extorsionar. Por un lado, tengo que tengo la empresa parada, pero por otro lado, tengo información que puede ser estratégica de la empresa y la que digo que voy a publicar o que voy a compartir con terceros, que además puede involucrar a terceros, porque yo sé quiénes son sus proveedores Mm, y puedo hacer que mi ataque sea muchísimo más rentable, porque tengo la información de A,
pero es que a B también le puede interesar que yo no publique la información de A. Joder, O sea, madre. como quien dice, tú extorsionas no solo a A uno, sino a todos. dos o a toda la cadena del ecosistema al que Exacto. la información toque. Exactamente. Wow. ¿Sí? Muy interesante. Muy interesante. Y eso sí se ha venido viendo. Inclusive el año pasado estuve viendo una tendencia de este mismo, que también lo que hacen es inclusive ir al consumidor final, es decir, al cliente de la base de datos y decirle, oiga, mire, yo ya tengo esta información, su empresa no va a pagar nada por protegerla, ¿usted cuánto quiere pagar para que no se publique o Mm, cómo hacemos? ¿Sí? sí, Correcto. interesante. Correcto. Entonces, ese es el ransom leaks. Ok. Hay un elemento importante que yo creo que lo apuntamos aquí. Aquí. Y decimos que desde el año 2015 las campañas de ransom llevan a cabo principalmente por grupos de hackers organizados que desarrollaban su propio código fuente. Esto es lo que comentaba al principio. Son gente que sabe muy bien lo que hace, Mm, ¿no? O sea, tiene una capacidad técnica alta, son expertos en programación y saben muy bien lo que hacen. Pero curiosamente hoy lo que estamos viendo es lo que hablamos. En el 2016 se conocían 70 tipos de ransomware diferentes. Tenemos esta página web que ya nos está enumerando 944 44. tipos de ransomware diferentes. ¿Okay? ¿Por qué? Primero, porque hoy tenemos técnicas, como hablamos, y aquí abajo lo explicamos, abajo de Ransom as a Service. ¿Okay? Puedo comprar código, puedo bajar código, puedo cambiar el código y puedo generar nuevos ransomware, con lo cual la velocidad con la que se generan nuevas variantes es muy rápida. ¿Bien? También, como vemos aquí, o sea, ya no requerimos grandes especialistas, sino que gente con conocimientos mucho más limitados que sepan cómo tocar este código pueden estar generando nuevos ransomware. Mm, Entonces, esto va a hacer que este tipo de ataques o de tecnología vayan creciendo exponencialmente. exacto. Impresionante. Bueno, aquí vemos cómo trabaja un ransomware. No es nada que no nuevo, sino básicamente es el proceso de conseguir un vector para colocar el ransomware. Un vector puede ser el correo electrónico, pueden haber otros vectores, ¿no? Ujú. Como que yo lo lleve en una USB, que hay una técnica que me parece muy curiosa y sigue funcionando todavía, parece un poco más de película, pero funciona continuamente y es como me explicaban un equipo de gente que si tú entras en cualquier empresa, en la que sea, en un Walmart y dejas caer 5 USBs, te garantizo que una la pincha. Todavía, ¿no? Y estamos hablando de eso desde el 2010, 2009, por ahí. Ya llevamos una década con eso. Y te aseguro que una USB de las 5 que tú has dejado, esa la pincharán en alguna máquina, aunque sea para ver lo que tiene. Exacto. ¿No? Curiosidad mató al gato. Entonces, bueno, el correo electrónico es un vector, es en el cual nosotros nos especializamos, pero efectivamente hay otros vectores para poder realizar o instalar este tipo de archivos, ¿no? Efectivamente, como vemos aquí, y esto es muy común, ¿no? Y esto es muy común, pues están utilizando o un archivo todavía XLS y están ofuscando realmente el malware muchas veces dentro de un archivo PDF. Exacto. Que cuando la mayoría de los usuarios recibimos un archivo PDF queremos que es seguro. ¿Sí? Claro, la mayoría. Nos mandan un Sí. PDF y lo abrimos. Exacto. ¿Sí? Bien, aquí si os des cuenta es lo que hablamos de una combinación. Nos dice que un ejemplo conocido es el malware descifrado Ryuk, a través de un correo electrónico de Emotet, Imagínate. en combinación con el troyano Kitbot. Es decir, utiliza una serie de tecnologías. El ransomware accede al sistema y cifra todos los archivos del mismo. El rescate, bueno, pues exigido será en función de lo que pueda pagar la empresa, ¿no? Como todas las vidas en negocio.
clásico correo electrónico, Ujú. que por qué alguien no lo va a abrir, ¿no? Un correo Claro. electrónico. De 10 personas, uno le imprime, Uno lo hará. o 100 personas, uno lo hará. Significa que Aquí, bueno, pues tenemos la mecánica típica de cómo se produce un ataque por ransomware. Tenemos un operador de ransomware que genera unas claves, ¿no? Normalmente generamos un certificado, una clave, con una clave pública, la cual vamos a enviar el archivo. La víctima pues lo va a ejecutar. Vamos a generar las claves privadas de la máquina y pues vamos a proceder a la encriptación. Ya está. Vamos a requerir esta clave que mantiene en secreto el operador de ransomware para poder desencriptar la máquina. En caso de que paguemos, en teoría, nos van a facilitar un archivo que al ejecutarlo va a realizar el desencriptado si bien nos va. exacto. Porque en muchos casos se ha pagado y o la clave que se ha recibido no era o simplemente No nunca se les, recibía nada. no les importa. Eso es lo que dijo Liz la semana pasada, ¿no, Andrés? Sí. Si usted cree a los criminales, ya es suerte con eso. Correcto. Confiar en los criminales. Bien, aquí Perfecto. tenemos sí. Nos quedan unos 2-3 minutos. Dinos acerca de de Hornet Security. Ustedes, ¿qué ofrecen a los que estamos aquí? Porque ya estamos todos, entendemos que este es un tema de email y tenemos que protegernos como punto de entrada. ¿Qué sugiere ustedes? ¿Qué ofrecen Hornet Security? ¿Cómo te pueden contactar? Bien, bueno, nosotros somos una compañía alemana especializada y fabricantes de tecnología específicamente de protección del vector de correo electrónico. Tenemos algunos otros servicios adicionales dentro de lo que es la protección de correo electrónico, pero estamos especializados en correo electrónico. No somos una compañía generalista que tengamos distintas tecnologías, sino concretamente nos dedicamos al tema del correo electrónico. Bien, nos pueden contactar a través de nuestra página web, hornetsecurity.com, o me pueden contactar a través de mi cuenta de correo, que con gusto puedo compartir. Sí, por supuesto. Déjeme porque yo no uso Zoom, lo he instalado por vosotros, utilizamos Teams y estoy buscando dónde está el chat. No, acá el chat está acá abajo. Lo comparto, entonces tu correo, ok. ¿no? Vale. Listo, yo lo comparto en un segundo. Perfecto. Entonces, y ayudamos a organizaciones de todos los tamaños, desde pequeñas compañías de 10, 15, 20 usuarios hasta organizaciones enterprise, como banca, servicios públicos, etcétera, gobiernos, a proteger este vector. ¿Y ustedes están presentes físicamente en Latinoamérica, en México, en Colombia? ¿En qué otros países están? Nosotros estamos con oficinas físicamente, bueno, estamos en Estados Unidos, estamos en Pittsburgh, estamos en México, estamos en Colombia, en Perú, Ecuador, en Chile, donde tenemos presencia física, y una red de socios comerciales, Excelente. que normalmente son canales especializados en temas de ciberseguridad, que son quienes comercializan en última instancia la solución hacia sus clientes. Excelente. Siempre contamos con un socio para el despliegue final de nuestra solución. Perfecto. Carlos, de verdad, excelente el reporte. La información que nos compartiste dio mucho que pensar, ¿no, Andrés? Estuvo muy bueno. Sí, muy interesante. Muy interesante. A todos ahí tienen el correo electrónico de Carlos, mulero@hornetsecurity.com, y Andrés ya había compartido con ustedes la página web para que descarguen este archivo, este reporte muy, muy bueno. Carlos, muchas gracias por tu tiempo.
El correo es solamente Mulero. Mulero, sí. Mulero@Honexecurity. Exacto. Muchas gracias a todos. La invitación es el sábado, que regresamos Andrés y yo nuestro Conversando Ciberseguridad los sábados a la 1:30, 2:30 de la tarde, hora de Colombia. De Colombia. Y nos esperamos. Y luego el próximo miércoles regresamos. Bendiciones a todos. Saludos. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien.